El encuentro de hoy es Latinoamérica, una región en disputa, y la presentación inicial, previa al debate, va a estar a cargo del compañero Martín Mosquera, acá a mi izquierda. Es un compañero, es filósofo, becario doctoral de CONICET, editor de Jacobin América Latina. Bueno, muchas gracias y te doy la palabra, Martín. Yo quisiera advertir como punto de partida que hay una gran dificultad para caracterizar qué etapa estamos viviendo en América Latina. Esto, por ejemplo, en los textos, si leyeron los artículos de Claudio Katz, se nota que son artículos básicamente como empíricos, ¿no? Descriptivos, ¿no? Cuando una etapa no es clara, lo que uno hace sanamente es una especie de registro empírico de lo que está sucediendo y ordenarlo. Pero si nos remontamos ya hasta hace bastantes años atrás, vemos que ahí se repite de manera un poco intermitente un debate sobre qué etapa vivimos. Es un debate que se inició sobre todo cuando tuvimos que poner unas fechas en el 2015, cuando se suceden una serie de victorias derechistas en la región, Macri en Argentina, el impeachment a Dilma de 2015-2016 en Brasil, que después da el gobierno de Temer, 2018 el gobierno de Bolsonaro, la capitulación de Lenín Moreno después de que el correísmo ganara las elecciones, su paso a la derecha, tiempo después el golpe en Bolivia, tiempo después la derrota del Frente Amplio de Uruguay. Bueno, en algún momento pareció que hubo una avalancha derechista en la región. Y ahí se abrió un debate sobre si se había terminado el ciclo progresista, si estábamos frente a un nuevo ciclo. No sé si recuerdan acá, por ejemplo, los textos de Nathanson sobre la nueva hegemonía derechista, la nueva hegemonía macrista. Fue un momento donde hubo mucho impresionismo, en mi opinión, pero bueno, efectivamente había un cambio de situación política súbito que justificaba un poco la impresión frente a la nueva situación. Tratar de analizar los ciclos es algo natural en América Latina y en todas las regiones en realidad por la dinámica internacional de los fenómenos, ¿no? Uno podría pensar en América Latina el ciclo de las dictaduras, el ciclo de las transiciones democráticas, en los 80 uno podría hasta pensar el ciclo de la crisis de deuda en América Latina, en los 90 claramente el ciclo de consolidación neoliberal. Y yo creo que el último ciclo que tiene la fuerza de lo que en ciencias sociales llamamos un ciclo, digamos, esa dureza, ¿no? Un fenómeno que tiene un auge y un relativo retroceso, es el ciclo progresista. Yo creo, y esta es mi primera hipótesis que quiero plantear, que después de ese ciclo no tenemos, no se inauguró una etapa con un signo claro, sino ahora vamos a ver una etapa de fuertes inestabilidades donde el signo de la crisis, de la etapa está todavía en disputa. El ciclo progresista, ¿en qué consistió? El auge del neoliberalismo durante los 90 fue generando víctimas y agresiones sociales. Eso llevó, estoy haciendo una recapitulación que todos conocemos, a un ciclo de levantamiento sociales de gran amplitud. Argentina, 2001, Ecuador pasaron varios presidentes, Bolivia, la guerra del gas y del agua, y otros, Venezuela antes, el Caracazo, bueno, un ciclo de movilizaciones populares que tuvo como respuesta una gran marginación de las fuerzas de derecha en la región. El neoliberalismo en ese momento se transformó en una mala palabra, ¿no? Eso no era nada obvio, ¿no? El nombre de una doctrina económica pasó a ser hasta el día de hoy una expresión despectiva. Y el ascenso a gobiernos, llamémosle heterodoxos, post-neoliberales o progresistas, es decir, que no aplicaban la ortodoxia neoliberal y implementaban una serie de reformas sociales o concesiones democráticas. Yo creo que esto tuvo el volumen político de un ciclo que se inició más o menos, para poner una fecha, con el ascenso de Chávez en el 98 y llegó más o menos hasta el 2013 o 2015 con los puntos tal vez más significativos en la derrota electoral del PSV en Venezuela, creo que es el 2015, y la derrota del kirchnerismo en el mismo año. Y ahí se inicia como la avalancha derechista. Antes de avanzar, quiero decir dos palabras sobre lo que creo que fue la dinámica global del ciclo del kirchnerismo. No quiero hacer una caracterización exhaustiva, sino qué dinámica generó su ascenso y su retroceso. Yo acá aplico un análisis muy parecido al de Alejandro Horowitz en Cuatro Peronismos cuando piensa el peronismo histórico, ¿vale? Horowitz dice algo así, no tengo muy fresca la cita, pero es: Perón selló su destino en el 55 cuando eliminó el Partido Laborista en el 45. Es decir, cuando eliminó la capacidad de acción independiente de la clase trabajadora y estableció un vínculo con el movimiento obrero de subalternización e incorporación subordinada al Estado,
fue generando unas condiciones que socavaron sus posibilidades de resistir a la reacción de las clases dominantes, ¿no? Es decir, gobiernos de estas características se montan sobre dos fenómenos, o tres. Sobre el temor de las clases dominantes a cambios mayores, pensemos el desafío que significó el 2001 en Argentina y cómo eso permitió un gobierno como el kirchnerismo que las clases dominantes no consideraban como propio, pero le dio un margen político para actuar. La integración subordinada de las demandas y los movimientos sociales que desarrollan la impugnación social que lleva ese gobierno, pero llevado un tiempo en el cual se consolida la integración de esos movimientos sociales y de sus demandas, las clases dominantes ya no necesitan más recurrir a un gobierno de esas características para restaurar la autoridad presidencial y la dominación política, y en algún momento se sienten más o menos cómodas como para volver a un neoliberalismo, a una política más agresiva. En ese trayecto, lo que hubiese permitido a esos gobiernos resistir esas embestidas es la capacidad de movilización independiente del movimiento de masas que esos gobiernos se propusieron anular. Entonces hay una cierta dinámica, no en todos los casos, ahora podemos analizarlo, de autosocavamiento de sus condiciones de posibilidad. Bueno, hacia 2015 se viene esta oleada derechista en la región. Hubo, en mi opinión, insisto, mucho impresionismo en aquel momento. Recordemos las discusiones que teníamos, eran estos tipos se quedan 20 años en Argentina, la idea de que el macrismo había encontrado la piedra filosofal de la política y que con Lombard, bueno, nos pasan por arriba. Yo creo que eso fue una hipótesis equivocada, en cierto modo ya es una hipótesis vieja, ¿no? Verificó en los hechos. Nadie puede hablar de un ciclo, de una hegemonía derechista que dura 3 años. Un fenómeno que dura 2 o 3 años o 4 no es un ciclo, ¿no? Esto es la derrota de Macri, de Bolsonaro, la victoria de Boric en Chile y demás, habla de que tenía bases débiles esa reacción derechista. Ahora, a mí lo que me interesa, esto es casi un dato, ¿no? O sea, es muy difícil sostener hoy que había un ciclo, una nueva hegemonía derechista que solo podría haberse basado en un cambio significativo en las relaciones fuera entre las clases. El gran debate que teníamos con gente como Nathanson era que el cambio electoral, al menos en Argentina, no era el correlato de un cambio significativo en las relaciones fuera entre las clases. Por lo tanto, el macrismo también hace a su manera un homenaje a las relaciones fuerzas heredadas del 2001. Recordemos el gradualismo. Hoy vemos a todos desembosados diciendo nos equivocamos en no ir tan lejos, en no aplicar las medidas de shock y demás. Ahora, no fueron tan lejos porque no pudieron. Cuando lo intentaron, diciembre del 2017, 2 meses después de haber tenido una victoria electoral brutal, se terminó el gobierno de Macri. Ese día se terminó, el 14 y 18 de diciembre, fueron las movilizaciones que pusieron a la defensiva del gobierno de Macri. Ahora, a mí lo que me interesa es señalar es que así como una cierta ilusión óptica en aquel momento, porque era realmente muy impresionante el avance de la derecha, hoy si analizamos el mapa político de América Latina, lo vemos teñido de rosado, ¿no? El efecto Uruguay, Paraguay, en Argentina, en Chile, en Brasil, se sumaron países que no fueron parte de la primera ola, Colombia, México, hasta cierto punto Perú. Ahora, yo creo que así como no hubo una restauración derechista estable, no hay un nuevo ciclo progresista. Yo creo que sí lo hubo en las primeras décadas del siglo XXI, hoy lo que hay es otra cosa. Y en el tema, me voy a remontar a lo que se debatió cuando discutíamos contra las tesis de la nueva hegemonía derechista, surgió otra idea, que yo tuve alguna cautela, pero creo que sirve, que es la idea que vivimos un cierto empate hegemónico. ¿No? Es una idea que, por ejemplo, está en el libro de Fernando Rosso, La hegemonía imposible, que recupera una expresión de Portantieri y de otros autores de los 60-70, O'Donnell, los gramscianos argentinos en general, acuñan ese término para describir el periodo 55-76, es decir, el peronismo ha desalojado el poder, pero se abre una etapa de inestabilidad donde hay 2 bloques donde cada uno tiene la capacidad de veto del proyecto del otro sin tener la fuerza para imponer su propio proyecto. Entonces, eso lo tuviste durante el 55 al 76, todo un periodo marcado por una enorme inestabilidad, por esa especie de
creo que la expresión es de Sacristán, por relación de debilidades, ¿no? Cada uno tenía el poder de veto sobre el proyecto del otro, pero no la capacidad hegemónica para imponer el suyo. Yo creo que con alguna cautela, porque la comparación con ese periodo tiene algunos problemas, pero algo de eso está sucediendo, ¿no? Algo de eso, creo que la etapa que sigue al declive del progresismo muestra relaciones de fuerza donde, vamos a hacerlo de esta manera, no hay suficiente capacidad económica para mucho reformismo, pero no hay relaciones de fuerza suficientes para mucho neoliberalismo. ¿Cómo salimos de eso? ¿No? Lo podemos decir de otra manera también. Volviendo a esta idea de que en los gobiernos progresistas en muchos casos incorporan de manera subalterna para desmovilizar y generar una cierta contención social. Ese tipo de contención es una contención parcial, no es la represión abierta que elimina un movimiento de masa. Por lo tanto, así como esa dinámica socavó sus condiciones de posibilidad para enfrentar a la derecha, para que la derecha o la clase dominante sigan sintiendo la necesidad de un gobierno de concesión de clase y demás, a su vez esos gobiernos dejaban un poder social que era muy difícil de gestionar para la avanzada derechista. Esto es otra manera de ver el mismo, sabémoslo así, empate político. Entonces lo que vemos es una dinámica de mucha inestabilidad que en el plano político se desarrolla como una polarización entre un progresismo, ahora vamos a ver, cada vez más diluido, más moderado, y una derecha cada vez más radical. También hay que ver ese fenómeno. ¿Qué elementos para mí justifican la idea de que no hay un nuevo ciclo, sino que estamos en un periodo de inestabilidad donde todavía no está resuelto, no está desempatado? Que el programa de los nuevos gobiernos es extremadamente moderado, que entran en descrédito muy rápido, ¿no? Veamos el gobierno argentino, casi un paradigma de esto, pero también el gobierno chileno, Boric casi que nació débil. No hay una referencia radical que sirva como liderazgo político intelectual, como fue la figura de Chávez en el primer ciclo. No hay ningún país que vaya muy lejos. No hay un fenómeno de masa que acompañe a estos gobiernos, como fue Venezuela, como fue Bolivia. Y hay un cierto desgaste, y acá voy a poner los dos elementos claves, que también son los dos elementos más opinables. Hay un cierto desgaste de las relaciones de fuerza originales que dieron lugar al ciclo progresista, y hay un deterioro de las condiciones económicas que permitieron el ciclo progresista. Digo que voy a poner un pero significativo a esto por dos razones. Primero, la situación económica está cambiando. No soy experto, si hay economistas en la sala podemos discutirlo, pero todo parece indicar, o hay muchos elementos que parecen indicar que podemos ir al nuevo ciclo de las commodities, ¿no? Pensemos un país como Argentina, que tiene litio, tiene vaca muerta, tiene gas y petróleo no convencional, y tiene la pampa húmeda. Tenemos 3 pampas húmedas ahora. O sea, cuando terminó la cuestión logística, los tubos que para exportar a Brasil, a Chile, incluso a Europa, que sigue la guerra, estamos hablando de algo significativo. Es decir, no podemos descartar que se recreen condiciones de expansión económica que permitan mayor concesión, esa combinación de acumulación capitalista y concesiones sociales que caracterizó al primer ciclo. No se puede descartar. Y el segundo elemento que también pone un signo de interrogación sobre todo esto, es que hay rebeliones populares enormes. Reaparecieron explosiones sociales de gran escala, ¿no? En primer lugar, en los países que precisamente fueron el eje neoliberal durante el ciclo progresista, es decir, Chile, Perú, Colombia, México. En México hay menos movimientos sociales, pero bueno, hay un gobierno de izquierda ahora. Pero también en otros países. Si hacemos el repaso del 2018-2019, con un cierto significativo impasse durante la pandemia, pero que se reanimó ahora con Perú. En estos momentos en Perú hay una movilización muy significativa. En Venezuela hay una movilización muy importante, eso es un tema aparte, porque se entra en otra dinámica, pero es por primera vez desde que se inició el gobierno de Chávez, vemos una movilización de masas, no dirigida por la derecha y de gran alcance, tampoco dirigida por el gobierno, ahí hay que analizarlo, pero es como un tema independiente. Bueno, este me parece que es un dato importante porque o bien reafirma la capacidad de veto de ese empate social entre
entre las fuerzas sociales, o bien puede abrir oportunidades para nuevas ofensivas. Eso no lo podemos descartar. Hoy no está planteado, al día de hoy eso no está planteado, pero no se puede descartar. Si hay empate, ¿qué puede desempatar? Pensemos que puede desempatar en principio para mal. Puede desempatar una catástrofe económica, ¿no? La famosa hiperinflación del 89 lo que hizo fue eso. El ciclo 55-76 lo desempata. Primero la dictadura militar, que hoy en principio no está planteada como hipótesis, igual de Estado, no en Argentina, etc. Pero termina de destrabar la hiperinflación del 89, que es la que genera las condiciones para el menemismo, ¿no? Perry Anderson dice en una conferencia que da en Buenos Aires, creo que en 92-93, estaba muy cerca la hiperinflación, que la hiperinflación es el equivalente funcional de una dictadura militar en su capacidad de disciplinamiento del movimiento de masa, es decir, de aterrar a la población. Es tal el terror que genera condiciones de legitimidad para políticas antipopulares, es decir, que alguien le saque de esto. ¿Estamos lejos de eso? Bueno, no sé, habría que discutirlo. Hoy parece un poquito más lejano, pero Argentina no está totalmente a salvo de una catástrofe económica de gran escala. ¿Qué otra cosa puede desempatar? Una derrota en una lucha testigo fundamental, que desmoralice a una generación o desmoralice a toda una camada. El ejemplo clásico de una derrota que abrió un periodo de hegemonía derechista es la derrota de los mineros en Portacho, ¿no? En el 84, ¿no? 82, no, 82, 84. En aquel momento una lucha emblemática de muchos meses, muy tenaz y demás, cuando es derrotada desmoraliza a toda la clase trabajadora, porque si ellos fueron derrotados, con el poder estructural que tiene ese sector y con la tenacidad que mostraron, eso puede desempatar una situación. Yo ahora me pregunto si no hay una tercera forma de desempate. Siempre me refiero al desempate para mal, ¿no? Un desempate que destraba relaciones de fuerza en beneficio de la clase dominante. Que se parezca más a una especie de lento desasosiego y desmoralización que no pase por ni una gran catástrofe política ni una gran derrota social, pero que vaya generando las condiciones de una lenta desmoralización del campo social de los trabajadores. No todos los países que dieron un giro neoliberal tuvieron catástrofe económica o grandes derrotas del movimiento obrero. Francia no la tuvo, por ejemplo. ¿Qué tuvo Francia? Tuvo un gobierno como el de Mitterrand, que generó muchísima expectativa, y cuando dio el giro, lo que los franceses llaman el giro al rigor, es decir, a las políticas de austeridad que imponían los acuerdos europeos, eso llevó a una gran desmoralización y poco a poco fue generando condiciones para el giro neoliberal posterior. Agrego este tercer escenario, porque me parece que también estamos más cerca de eso que de los otros dos. En principio yo no veo tanto catástrofe económica, al menos en principio. Para ver grandes derrotas sociales debería haber grandes luchas, hoy no hay, puede haberlas en el gobierno que viene, hay que verlo, pero no podemos descartar este tercero, que es como más ambiguo, es más indirecto, pero también me parece que es una forma de desempate. En resumen, no creo que se haya vivido una restauración conservadora a partir del 2015, y del mismo modo no pienso que estemos en un nuevo ciclo progresista en estos años. Creo que van a ir y venir los gobiernos, va a haber explosiones sociales y crecimiento de la derecha e incluso crecimiento de la extrema derecha. Por lo tanto, estamos atravesando un periodo de muy difícil caracterización. Si uno piensa en perspectiva, periodos históricos de grandes transiciones, si vos te metías ahí adentro, era muy difícil ver lo que estaba pasando, ¿no? Incluso yo agregaría algo más. No solo es difícil ver desde adentro, sino que yo creo que hay algún elemento de incertidumbre objetiva. Hay cosas contingentes que todavía no están resueltas, ¿no? Si en Perú el movimiento de masas que se alzó contra la destitución de Castillo derrotado o no, bueno, eso va a marcar un punto de inflexión o no, y así. Entonces, esto como caracterización general de la etapa, que me parece que explica por qué hay tantas vacilaciones y tantas hipótesis que envejecen rápido cuando se trata de ser asertivos sobre el tipo de momento político que estamos transitando. Ahora, yo pienso que el ciclo progresista en sentido estricto se declinó hacia mitad de la década pasada. Eso no significa que haya desaparecido el progresismo como fenómeno político. Esto es una cosa evidente, ¿no? Lo vemos en el gobierno. Yo lo que creo es que se deterioraron las condiciones de posibilidad que le dieron su impronta inicial y su estabilidad.
pero los fenómenos políticos pueden reciclarse. Pensemos en el populismo histórico, el peronismo histórico, ¿no? Nunca volvimos al periodo 45-55, y sin embargo el peronismo sigue vigente y está en gobierno. Eso lleva a pensar qué fue el progresismo y cómo nos ubicamos ante él. Yo creo que hay tres malas caracterizaciones. La primera, no creo que el progresismo haya sido, al menos exclusivamente, una revolución pasiva. Que la categoría, no sé si conocen, utiliza un amigo, Máximo Modenesi, que es un gramsciano mexicano-italiano, para describir con la categoría de Gramsci todos los fenómenos latinoamericanos. ¿Qué es lo que detecta esta caracterización? ¿Cuál es su momento de verdad? Que efectivamente, en muchos de los casos, en su mayoría creo yo, prevalecieron tendencias a la integración subordinada de las clases subalternas y a la reincorporación de los sectores movilizados, que pasaron de tener su fuerza en conquistas en la lucha a tenerla en su diálogo bilateral con el Estado, generando casi relaciones neocorporativistas generales, ¿no? El movimiento Evita, para decir un ejemplo tradicional. Ahora, creo que la tesis de la revolución pasiva tiene dos problemas. No me voy a meter en temas técnicos, porque además creo que tiene problemas de la categoría de Gramsci no se aplica mal, pero no importa eso. Uno es, no todos los gobiernos del progresismo latinoamericano prevaleció las tendencias a la adaptación e integración. El caso venezolano es el caso más paradigmático. Todo el ciclo de Chávez es un ciclo donde lo que se ve es una interacción virtuosa con elementos de burocracia, clientelismo, no idealicemos, pero globalmente se da un proceso de empoderamiento y radicalización ideológica de las masas, no lo contrario. Esa es la diferencia entre Chávez y Cristina, Chávez y Kirchnerismo. Para mí en Bolivia hace algo parecido, sobre todo en torno, tal vez en un periodo más estrecho, en torno a la Asamblea Constituyente, el nivel de movilización social que se daba al compás del desarrollo de ese gobierno y de su combate con la derecha hasta el 2008 al menos, que es el intento de secesión de Santa Cruz y demás, es muy importante. Con lo cual, al menos a algunos gobiernos no se le aplica esa categoría. Y yo creo que hay un segundo elemento, un poco más sutil, no sé si más sutil, pero un segundo elemento que hace que esta categoría no funcione del todo bien, y es que incluso en los gobiernos donde predominó la integración subalterna de las demandas y las clases populares, el fenómeno es mucho más contradictorio que una simple pacificación. Por ejemplo, tomemos el caso argentino. El caso argentino, más o menos entre 2002, antes de Kirchner, con Dualde, y el 2008, hubo algo parecido a una hegemonía. No me quiero poner técnico, se podría discutir si hay hegemonía en los estados periféricos, si eso fue hegemonía, pero bueno, hubo una mayoría social muy contundente que incluyó a las clases dominantes hacia el interior. Eso empieza en realidad ya en el 2005 a quebrarse. El debate que genera la salida de la baña posiblemente tenga algo que ver con una divergencia que se da al interior del gobierno en torno a si aplastar los salarios y mantener un crecimiento base salario muy retrasado, o la estrategia que predominó en el kirchnerismo, que fue restablecer la autoridad presidencial en base a una satisfacción parcial de demandas. Y para mantener esa dinámica había que siempre evitar la salida, el labanismo en el 2005, ¿no? En el 2008 es el punto de inflexión con el pasaje a la oposición del campo, que había sido parte de la coalición de gobierno, el pasaje a la oposición de Clarín, que había sido parte de la coalición de gobierno. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Que el mismo gobierno que garantizó restablecer la autoridad presidencial y por lo tanto tuvo el favor de las clases dominantes y del empresariado, cuando ese trabajo estuvo hecho, empezó a sentir el desacople entre las condiciones de la acumulación y las concesiones sociales que desarrollaba. Eso tiene consecuencias políticas, el enfrentamiento con las clases dominantes, el crecimiento de la derecha, y consecuencias económicas, la inflación, por ejemplo. Ese desacople entre política y economía que generó esa autonomía de la política que tuvo el kirchnerismo, genera tensiones que también son repolitizadoras. Entonces, incluso los gobiernos donde el factor de contención social está muy presente, son mucho más contradictorios de lo que indica la categoría de revolución pasiva. Por eso, si analizamos el nivel de activismo que hubo después de 2008, es altísimo. Difícilmente la fuerza propulsiva de 2001 hubiese llegado tan lejos si no hubiese tenido el 2008 en el medio, o sea, un conflicto entre el gobierno y los sectores empresariales, sobre todo la burguesía rural. Para ser muy clásicos, a mí más que revolución pasiva me gustan las indicaciones de Trotsky con Cárdenas. Trotsky que decía, gobierno nacionalista, para enfrentar al imperialismo se apoya en el movimiento de masas,
Si hay una medida progresiva como fue la estatización de los ferrocarriles, hay que apoyarla, hay que participar en ese campo a sabienda de que el gobierno va a querer estatizar este movimiento de masas. Es contradictoria la dinámica. Se apoya el movimiento de masas y trata de estatizarlo. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa tensión? Si predomina la removilización o la integración, es algo que está abierto. No hay nada anticipado que lo determine. Y un tercer aspecto sobre el progresismo antes de cerrar con algunos debates estratégicos. Son ni siquiera del progresismo. A ver, el progresismo, ahora el oponente creciente del progresismo ya no es el neoliberalismo, sino que es la extrema derecha, ¿no? Esto expresa algo real, hay crecimiento, hay una radicalización de la derecha en todo el continente. Pensemos en casi gana las elecciones chilenas después de la rebelión, antes de los problemas de la Convención Constitucional. Bolsonaro, después de todo lo que pasó, perdió por menos de 2 puntos. En Argentina el crecimiento de la extrema derecha, una corriente a la derecha del macrismo que representada por Milei y demás. Bueno, es un fenómeno real. Ahora, pienso que pasan 2 cosas. Una es, hay que debatir mejor de qué fenómeno político estamos hablando, porque se ha instalado en la militancia, y yo creo que de forma intencionada de parte de un sector de parte del gobierno, sobre todo de la militancia vinculada al gobierno, una cierta trivialización del fascismo, ¿no? Se habla todo el tiempo del fascismo. El fascismo no es una cosa tan sencilla, ¿no? Yo me acuerdo de la última etapa de Macri, discutía con compañeros sobre si Macri era fascista. Macri lo más parecía una burguesía democrática, digamos, no por sus intenciones, por las condiciones políticas en las que emerge. El fascismo es un fenómeno que emerge en condiciones muy particulares, donde, a ver, de vuelta, podemos discutir mucho sobre el término y uno, si se pone muy preciosista, nunca nada va a entrar en esa categoría. Y podemos hacer eso, es decir, bueno, es algo que emergió en la posguerra, en la entreguerra, en condiciones extremas, como fue la salida de la guerra, el colapso de los ejércitos y demás. Entonces, no propongo eso. Incluso con una definición más flexible, no hay fascismo si no hay un uso masivo de la violencia contra las clases populares. Es absurdo pensar ese divorcio. Un fascismo que no atenta contra la libertad democrática no es fascismo. No es fascismo, ni neofascismo, ni protofascismo. Entonces yo creo que hay una cierta trivialización que tiene varios problemas. Una es que alertar todo el tiempo contra el fantasma fascista nos va a generar un problema cuando tengamos que alertar de verdad contra el fantasma fascista. Eso es algo que solía decir Mandela. No podemos trivializar esto, porque esa voz de alarma es muy importante. Cuando tengamos que decir, nosotros somos marginales, ¿no? Pero si fuéramos una fuerza política de verdad, lo que le digamos a las masas es importante. No podemos estar diciendo todo el tiempo, señor, el fascismo. Pero también pienso que esta trivialización del fascismo lo que está generando es una vuelta de tuerca al posibilismo del progresismo actual. Es decir, como tenemos muy poco para ofrecer, somos el último dique de contención contra la avanzada fascista. ¿Cuál es el problema con esto? Como todo en estas cosas, que fui y vine, digamos, es difícil ser concluyente, puede volverse real. Por ejemplo, yo creo que hubo en América Latina un país donde estuvo, no sé si de fascismo, pero sí la amenaza de un cambio de régimen político hacia un régimen político autoritario, que fue Brasil. O sea, en Brasil estuvieron en juego la libertad democrática. Y efectivamente ahí se volvió importante cerrar filas con el PP contra la extrema derecha. Y se ganó por muy poco. Y por suerte se ganó. Sería otro continente si ganaba Bolsonaro. Ahora, hay que saber distinguir, porque una cosa es saber actuar en defensa de las libertades democráticas y contra la extrema derecha, incluso cuando sea fascista, digamos, para la extrema derecha también se la combate. Y otra cosa es trivializar demasiado el fenómeno para justificar, vamos a decirlo así, un frente de populismo desembosado. Porque cuando aparece la amenaza fascista, aparece también la tendencia a aliarse con la burguesía democrática. Yo creo que eso está crecientemente instalado en el sector de la militancia del kirchnerismo, que agita como su última bandera, somos nosotros el dique de contención contra el autoritarismo. Y no podemos descartar para nada marco de unidad de acción con el kirchnerismo contra la extrema derecha. Por ejemplo, es una locura que la mayoría de la izquierda no haya movilizado cuando fue el atentado a Cristina. Había que movilizar y cerrar filas contra un atentado de la extrema derecha contra una vicepresidenta democrática. Pero hay que saber bien contra qué estamos lidiando, ¿no? Me parece que ahí esa trivialización que el progresismo impone del fenómeno de la extrema derecha es importante. Y hay una cuestión. Es muy difícil, pensando en Argentina, es muy difícil
A ver, para que haya fascismo tiene que haber o fuerzas paramilitares de gran escala, como fue en el caso del fascismo histórico, o fuerzas armadas con un gran peso político. Eso existe en Colombia, un país donde hubo algo parecido a un régimen político autoritario, o algo parecido no, un régimen político autoritario, y ahora vamos a ver qué pasa con Petro, y cómo negocia, ese es el debate capital, qué pasa entre el gobierno progresista de Petro y las fuerzas armadas y ese Estado militarizado, y también en Brasil. Brasil no hubo la transición democrática que tuvimos acá, el enjuiciamiento y demás. Al revés, las fuerzas armadas son un factor de peso muy importante. Bueno, eso en Argentina no existe, por ejemplo. O sea, las fuerzas armadas siguen golpeadísimas después de la derrota, de la salida de la dictadura, de la derrota de Malvinas, el momento de derechos humanos y demás, y no tienen ese peso político en la coyuntura como para ser la base de sustentación política de un proyecto de extrema derecha. El término progresismo es un término muy periodístico, muy impreciso, que agrupa cosas diferentes. Entonces, lo que podemos decir es describirlo por su exterior constitutivo, para decirlo como diría Laclau. O sea, no son gobiernos neoliberales, sino que implementan algún tipo de heterodoxia en su política económica y algún tipo de vínculo con el movimiento de masas. Es decir, de vínculo que no es de represión abierta, o no es solo, porque ha habido casos. Yo lo que me olvidé era otra cosa. Yo lo que quería señalar, en realidad, claro, no eran tres. Yo quería señalar tres cosas. El progresismo como revolución pasiva me parece un error, por estas dos cuestiones que marqué, que me parece que la dinámica de integración, para utilizar un término clásico, de integración y resistencia es muy contradictoria y está abierta. La segunda que quería mencionar, que es la que me olvidé, es que no quiero decir la trivialidad del progresismo no es igual a la derecha, que es una trivialidad, es una realidad. Lo que quiero decir es lo siguiente: hubo una experiencia real del movimiento de masa con estos gobiernos. ¿Con qué lo estoy queriendo distinguir? El progresismo latinoamericano, al menos en la fase que estamos analizando, no es la socialdemocracia europea actual, no es socialliberalismo. ¿Qué hace la socialdemocracia alemana cuando hace lo mismo que hace la derecha? Y le agrega alguna concesión democrática, alguna libertad, pero el grueso de la política económica se mantiene en columna. Muchas veces cuando se mira desde afuera pasan dos cosas con el progresismo latinoamericano. Hay mucha idealización de un sector de activistas de izquierda que quieren pensar ahí en algún lugar del planeta están pasando cosas buenas, o hay una cierta identificación con el socialliberalismo europeo. Yo creo que no es eso. Hubo una experiencia real. Esa experiencia real, es decir, hubo sectores de la clase trabajadora y de las clases populares que conquistaron derechos de forma significativa durante un periodo. Podemos considerar que es extremadamente limitado lo que se consiguió, que no fueron reformas estructurales. Podemos abrir el debate sobre las limitaciones. Lo que no podemos negar es que existieron. Porque a partir de que existieron, obliga a reconocer que la resiliencia de ese fenómeno. ¿Por qué? Si las condiciones de origen se deterioraron tanto, sigue existiendo como fenómeno político. ¿Por qué cuando la gente tiene que votar algo que no sea la derecha, vota al progresismo? Esto sí que era algo, agradezco la pregunta porque me permite responderlo, que me parece importante reconocerlo. Porque está la versión más vulgar de, bueno, si todo lo mismo, poner a todos en el mismo plano, pero eso es muy vulgar. O sea, lo que hay que ver es, ¿hubo una experiencia relativamente duradera? Yo creo que sí. No algo equivalente al populismo clásico de los años 40. O sea, eso estamos a años luz. O sea, el peronismo en los años 40 penetra con una identidad duradera muchísimo tiempo en la clase trabajadora, porque el grado de conquistas y la elevación del umbral de derechos laborales fue enorme. El kirchnerismo no tuvo eso, por ejemplo. El kirchnerismo tuvo una intervención, perdón, me estoy desviando, ya es una desvarío esto, pero tuvo una intervención pragmática en las paritarias y asistencia social y derechos democráticos. Eso en parte explica la alianza de clases que hay detrás del kirchnerismo, que es menos la clase trabajadora convencional y es más piqueteros y clase media. ¿No? Es más en 2001, de otro modo. Por eso tenemos matrimonio igualitario y grandes planes de asistencia social. Y después recomponer el salario cuando se puede, cuando no se puede, tratar de que no se deteriore demasiado. Pero bueno, entonces, obviamente no es el populismo clásico. De hecho, todos los análisis muestran que el kirchnerismo, y se puede aplicar a Brasil y a otros casos, no revierten la gran mayoría o buena parte de los rasgos estructurales de la etapa que se abre en los 70, ¿no? Por ejemplo, el kirchnerismo apenas pulveriza el 30% de pobreza, o sea, apenas baja de eso. Es decir, hay una pobreza estructural en Argentina de fin de los años 80 y el kirchnerismo no se va a modificarla en un ciclo expansivo de la economía enorme. Entonces estamos hablando de un fenómeno con limitaciones, pero a la vez con concesiones reales. Eso.
Y el tercero, que en realidad no es una lista como la de Borges, de lejos parecen moscas, o sea, son cosas inconmensurables. El tercero es la cuestión del progresismo y la extrema derecha. Por eso, porque más bien quería hablar de la extrema derecha y el vínculo que tiene con el discurso actual del progresismo, y me desvié en la cuestión del fascismo y demás. Una última cuestión al respecto. Nada, voy a decir una obviedad, pero nada fortalece más a la derecha que la política que lleva Alberto Fernández, ¿no? O sea, es una cosa medio obvia. Pero nada fortaleció más a la derecha que el plan de ajuste que llevó Dilma en 2014 cuando puso a Levy o Levy, no sé cómo se pronuncia, que es como poner a Caballo al frente del ministro de Economía. Los golpes, ya sean el viejo golpe militar o el golpe parlamentario, vienen los momentos donde el gobierno desmoraliza su propia base, ¿no? Con Perón pasó eso, ¿no? Perón aplicó un ajuste a partir del 52 en el medio de la crisis económica. Eso envalentona a la clase dominante. Porque darle un golpe a un gobierno en ascenso es peligrosísimo, que es el error estratégico que tuvo Bolsonaro ahora con Lula. Intentar un golpe, una aventura, en un momento de fortalecimiento del gobierno. Bueno, eso permite que el gobierno ahora vaya más lejos de lo que hubiese podido ir antes. Parece que se están reuniendo condiciones para una nueva expansión económica, o sea, un nuevo ciclo de commodities. Hay un debate respecto a de qué se trata la formación social argentina. Si Argentina es un país como Venezuela, que depende exclusivamente de una renta, o como Chile, o no. O sea, Argentina tiene una base industrial, sobre todo agroindustrial, pero también que yo cosas por el estilo, que hace que no dependa exclusivamente de los precios externos, que necesita otras cosas adicionales. Por ejemplo, uno podría pensar que la expansión del kirchnerismo se basó en 3 factores, no en uno. En una devaluación brutal, que fue la que llevó a cabo Dualde, en un crecimiento del precio de los commodities, que permitió el ingreso de divisas, pero también en que había una reestructuración productiva muy reciente que fue la que produjo el menemismo. Eso lleva a un debate sobre si es necesario o no, para que haya una expansión económica, una reestructuración más agresiva, la típica reforma laboral, reforma fiscal, etc. Sobre todo reforma laboral, o no. Esto lo pienso, digamos, lo vinculo con lo que estás preguntando porque hace un poco si es suficiente con el aumento de los precios de los commodities para ir hacia un crecimiento sostenido o no. Y 2, se vincula a qué características tendría lo que yo creo que es un gobierno inevitablemente de derecha, que es el próximo gobierno. Si tiene un choque fuerte con el movimiento de masas, porque primero va a tener que resolver esta situación, es decir, los problemas del sector externo, ir a una devaluación, salir del cepo, otras cuestiones que permitan la acumulación capitalista normal, y si además tiene que avanzar en ese terreno. Hay alguna gente que dice la reestructuración ya está en proceso. Si uno ve, cosas que yo desconozco, las grandes empresas no necesitan muchas veces de las leyes, de una reforma laboral clásica. A veces pueden generar procesos de despidos, incorporación de tecnología y cosas por el estilo. Yo no tengo una opinión concluyente al respecto. Yo pienso que Argentina está muy desmovilizada desde fines del 2017, que eso empalmó con un proceso de desmoralización y apatía muy grande, yo creo que el ciclo posterior a 2001 no vio algo así, pero que hay fuerzas sociales orgánicas todavía muy poderosas, ¿no? El peso social del movimiento piquetero, con todas las críticas que podemos hacerle a los sectores más estatizados del movimiento piquetero, es una fuerza social enorme. O sea, ¿cómo le quebrás la columna vertebral a eso? Muy difícil. Por lo tanto, ahora me voy acercando a lo que vos preguntaste de manera paulatina. Yo no descartaría que en caso de que el próximo gobierno venga a por todas, en las versiones, por ejemplo, si prevalecieran las versiones más radicales, tipo Burri, Milei no va a ser presidente, pero un programa así más radical, que Argentina no reingrese en el ciclo de movilizaciones latinoamericanas. Es decir, que se tope que reaparezca el veto social al ajuste. Ahora, si la situación económica, estos beneficios económicos que estamos viendo, vaca muerta, el gasoducto que va a terminar en Brasil y demás, se terminan rápido y eso puede amortiguar lo suficiente la gestión de la situación económica para el próximo gobierno, podríamos tener un gobierno, un menemcito, un gobierno que se reelija en un contexto económico favorable, sin necesidad de choques tan contundentes con las clases trabajadoras. Y ahí voy a la pregunta. Yo creo que hay condiciones políticas para que lo aproveche la derecha. O no lo descartaría.
Después, para que lo aproveche un ciclo político de otro orden, tiene que darse una configuración política que hoy no se da. O sea, podría haber una rebelión, podría caer el próximo gobierno, lo que fuera, pero hoy todo da deterioro del peronismo y avance de la derecha. O sea, nada es mecánico, ¿no? Así como vos mostraste, el peronismo clásico, contra lo que decía un viejo mito, el oro en los bancos centrales, el peronismo clásico no tuvo tanta plata. Sí era un momento de desarrollo del Estado centrado, nacional centrado, y estaba en medio del comunismo, y había una base social obrera emergente sin representación política, había condiciones que reunían, que atemorizaban a la clase dominante. Hubo peronismo sin una super expansión. Sí tuvo que haber alguna expansión, porque de hecho cuando empezó la sequía y los problemas del sector externo y demás, hubo ajustes. El reformismo del marco del capitalismo tiene límites muy estrictos. Hay momentos que se achica. Siempre hay algún margen, pero hay momentos que se achica. No quiero decir trivialidades del estilo, bueno, centro del progresismo, ni sectarismo, ni adaptación, pero quiero analizar, porque, a ver, si le preguntas si está ahí Hackman, él también te va a decir ni sectarismo ni adaptación. Yo tengo una corriente, el contenido concreto de una fórmula algorítmica se lo da, hay que dárselo, digamos, no es autoevidente. Nadie quiere ser sectario, nadie quiere ser oportunista. Entonces yo lo que observaría es un fenómeno más concreto. Lo que se llamó izquierda independiente o izquierda popular, yo creo que no tenemos que hacer juicios sumarios sobre la trayectoria de estas organizaciones, pero hay un fenómeno de enorme adaptación institucional. Yo creo que es muy fácil observarlo en algunos fenómenos. Por ejemplo, yo recuerdo el debate sobre el kirchnerismo empezó en la izquierda popular con el debate sobre si el socialismo latinoamericano era la radicalización del nacionalismo latinoamericano. Eso es radicalización, el socialismo como radicalización del nacionalismo. Imagínense de eso a la candidatura prosaica de Alberto Fernández que viene de la OCDE. Digo, en el medio pasaron muchos, cada paso fue generando el siguiente, donde se genera, hay un amigo que utiliza la categoría de disonancia estratégica, ¿no? ¿Qué es la disonancia cognitiva? Cuando vos tenés una idea y la información que te viene del exterior es disonante con tu prejuicio que querés mantener, entonces eso genera un malestar que lo vas resolviendo con algunos reajustes parciales que te permiten mantener tu idea original. Yo creo que hay una especie de disonancia estratégica cuando uno entra en fenómenos de este tipo, donde empezás discutiendo si Cristina es el ariete contra el bipartidismo conservador, esta era otra de las fórmulas que discutíamos al tiempo, y hoy la mayoría de ese sector está discutiendo ese tipo Massa contra Larreta. Yo no lo quiero reducir a un fenómeno de conciencia, pero creo que fundamentalmente es un fenómeno material. Cuando el reformismo, sobre todo la expresión o la adaptación reformista de intereses materiales, cuando tu fuerza política pasa a vivir del Estado, y no en una relación de tensión compleja como los movimientos piqueteros, sino que tu sueldo depende del Estado, bueno, así empezó el SPD y la burocratización de los sindicatos, de los parlamentarios, empezó así, digamos, ¿no? Yo creo que la izquierda independiente hay un fin de ciclo ahí también, que muestra el peligro de la adaptación al progresismo. Y para verlo en términos más concretos, el riesgo inverso. No hay que ser sectario con el progresismo, fenómenos. Esto significa muchas cosas. Una cosa que significa es no adherir a ninguna forma de, para decirlo en términos clásicos, teoría de la ofensiva. Es decir, tenemos una ofensiva permanente contra las clases dominantes, hoy el progresismo es un episodio coyuntural porque después el progresismo es nuestro turno. Bueno, todo no sucede nunca así. No ha sucedido nunca así. En general, lo más probable es que la crisis del progresismo latinoamericano nos capitalice la derecha si no hay una táctica muy audaz de construcción de una alternativa. Y tampoco, y ahora quiero poner un ejemplo específico de esto, tampoco hay que ceder a ningún tipo de antiprogresismo de izquierda, ¿no? Pues yo creo que ha sido una tentación del sector de la izquierda latinoamericana, Marea Socialista en Venezuela, para poner el caso concreto, ¿no? Que trata de disputar el campo del antichavismo. O en Brasil, cuando empiezan las movilizaciones contra Dilma en el 2014, no era de 2013 que tenía otro carácter, y empieza el impeachment, hubo sectores de la izquierda que levantaron fuera a todos. Es decir, ahora vamos por Dilma, mañana vamos por el resto de los políticos burgueses. Es decir, se insertaron como una corriente dentro del antipetismo tratando de disputarlo desde la izquierda. Yo creo que eso es importante no hacerlo. No es importante, es estratégico no hacerlo, ¿no? Es la recolocación del PSOL como una corriente que interpretó el PSOL de Brasil al antipetismo como una corriente reaccionaria
fue parte de sus aciertos que permitieron hoy el papel que jugaron en la lucha contra Bolsonaro y su crecimiento. Ahora sí, para cerrar. Hay muy pocas expresiones políticas a la izquierda del progresismo en América Latina. Hay muy pocas. Cristina solía decir, a la izquierda mía está la pared, y hasta cierto punto fue cierto, pero en otros países es mucho más dramático esa situación. Hay sobre todo dos ejemplos, y dos ejemplos muy diferentes. Está el ejemplo del PSOL de Brasil, una fuerza política a la izquierda del PT independiente, que se ha consolidado, y está el FIT. Creo que ahí hay una divergencia estratégica de la cual tenemos que aprender. ¿Qué hizo el PSOL durante todo el periodo, los últimos 4 años, los años que siguieron al impeachment de Dilma? Partió de reconocer que había una situación defensiva en la clase trabajadora, es decir, que había una ofensiva de la burguesía que colocaba las tareas de unidad en el centro, que eso implicaba tener políticas y emplazamientos unitarios hacia el PT para combatir a la derecha, al golpismo y a la extrema derecha en ese orden cronológico, quiero decir. Mantuvo la independencia política como organización, lo cual le permitió tener iniciativa independiente, no disolverse, no atarse de manos, tener emplazamientos a Lula, al PT, crecer donde el PT había retrocedido. O sea, el PSOL llegó al balotaje de San Pablo, es como el PIB llega al balotaje de Buenos Aires, bueno, ciudad muchísimo más grande en realidad. Es decir, se transformó en una fuerza que es parte del equilibrio general del sistema político brasileño, una parte minoritaria, pero una parte al fin. Es decir, lo que hizo el PSOL durante el último periodo no es testimonial como las cosas que solemos hacer nosotros, que están bien o mal como parte de un debate. Uno verifica y te tengo que dar argumentos. No, ahí el PSOL fue parte clave de la lucha contra Bolsonaro, manteniendo política de unidad de acción, levantando la consigna de libertad de Lula, manteniendo un emplazamiento, un acuerdo con el PT contra Bolsonaro y llamando la predicción más polémica para la televisión del PSOL, que fue no presentar candidato en las elecciones y llamar a votar a Lula en primera vuelta. En contraste con esto, voy a tomar el contraste exactamente con la misma situación política, las fuerzas del FIT no llamaron a votar por Lula ni en la segunda vuelta. No hay nada que fortalezca más la hegemonía del populismo o del progresismo sobre el movimiento de masas que la izquierda se coloca a la derecha del progresismo. Y si la izquierda es funcional a la derecha de alguna manera, porque es abstencionista en una batalla donde está en juego algo de los intereses populares, porque ante una medida como fue la estatización de IPF o de los fondos de pensiones, se abstiene, porque no es capaz de votar y cerrar el paso a la derecha o a la extrema derecha, esto no solo nos debilita en la lucha común que tenemos con toda la clase trabajadora, más allá de cuáles sean sus direcciones, sino que también nos aísla, ¿no? Entonces no es que se trata de cumplir nuestro papel unitario en las luchas comunes de la clase trabajadora o diluirnos como fuerza política independiente, sino que lo que nos diluye como fuerza política independiente es la liquidación que sigue a automarginarnos de los grandes procesos de masa. Por eso el PSOL, con esto cierro, en un contexto, una adversidad muy grande que es un gobierno neofascista, creció en todos los terrenos, duplicó sus parlamentarios, duplicó sus militantes y duplicó sus afiliados, y por mucho menos el FIT se redujo. El FIT hace su peor elección en 2019, perdió militantes, perdió estructura y casi toda la izquierda pasó al kirchnerismo, ¿no? Ahí podemos ver cómo el Frente Único, como decían los clásicos, es a la vez una medida defensiva por los intereses generales de la clase trabajadora y es una táctica por la conquista de la mayoría simultáneamente. Bueno, como no tenemos muchas experiencias positivas en el terreno partidario, cuando las tenemos creo que hay que saber identificarlas, en el caso brasileño, y aprender de ellas. Bueno, gracias.